y por eso invitamos ya a Venezuela al Día a Ángel Alvarado, integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, economista y parte importante entonces de esta discusión para poder entender un poco más lo que significa esta caída de los salarios en bolívares. Ángel, bienvenido a Venezuela al Día, ¿cómo está? Encantado de estar aquí en tu programa el día de hoy. Ángel, un gusto, el gusto es de nosotros y nada, te empiezo preguntando qué panorama tienen ustedes, cómo manejan este tema en relación a lo que contaba Santiago, lo que hablábamos en los titulares del programa, esa caída de los salarios en bolívares en el sector privado. Bueno, los salarios, la caída no es en bolívares, ¿no? La caída es en dólares, de 1%. Eh, hay que, mm, me gustaría comenzar diciendo que el 99% de los salarios en Venezuela están indexados al dólar. Mm. Es decir, puede ser que esté pagado en bolívares, en euros o en pesos, pero al final todo está indexado al dólar. Y lo que observamos por primera vez en 5 años es que el salario es menor en términos reales, es decir, en lo que puede comprar ese salario. Y esto es interesante porque hasta ahora no había ocurrido. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo era incrementos en salariales en términos reales. En economía se manejan dos cosas fundamentales, en términos nominales y reales. Nominales quiere decir lo que dice el papel y luego lo real es lo que realmente puedes comprar. Y por primera vez el salario real en dólares o en bolívares constantes está cayendo en Venezuela y eso es el informe que publicamos para el primer trimestre del año 2025. Sí, Ángel, ¿cuál Sí, sería Ángel, entonces? te quería consultar. Dale, adelante, Valentina, adelante. No, que preguntarle, digamos, cuáles serían los factores, Ángel, que en este caso llevaron a que esto ocurriera por primera vez. Digamos que esa variación ya se está dando de manera contraria, según lo explicabas. Sí, yo creo que es que Venezuela podría acercarse a una recesión. Lo que ustedes comentaban al principio del informe del Fondo Monetario, la proyección de crecimiento para este año menos 4%. Nosotros en el observatorio tenemos una proyección de crecimiento para el mes de marzo, vamos a revisarlo ahorita en abril, de menos 1,5%. Y esa perspectiva de un menor crecimiento de la economía es un factor, una recesión, eventual recesión, es un factor que influye sobre la caída de la remuneración en términos reales. Y el otro, pienso yo, que es la menor, digamos, el cierre de fronteras hace que el mercado laboral se sature, que haya mayor oferta y por tanto mayor competencia y eso hace que los precios se presionen a la baja. Ángel, pero ¿qué ocurre exactamente con los trabajadores de la empresa privada? Porque ciertamente la empresa privada constantemente hace ajustes, no solamente que paga un salario al cambio del día, por llamarlo de alguna manera, para que no pierda valor, sino que regularmente ajusta ese salario. Porque esta vez, como tú nos decías, primera vez en 5 años, ese ajuste no fue suficiente, no alcanzó. ¿Qué ocurrió en este trimestre comenzando el año? Bueno, lo que te estoy diciendo, hay una perspectiva, una expectativa de recesión. O sea, las empresas no están contratando como antes. Tú no prevés que si tienes un restaurante, si tienes una empresa, que las ventas vayan a ser mayores. No prevés que vayas a expandir tu negocio y eso hace que tú contrates menos trabajadores e incluso la nómina de trabajadores. Y eso hace entonces que haya mayores trabajadores en el mercado de trabajo ofreciendo su trabajo y menos demanda por parte de las empresas. Y eso hace que el salario se presione a la baja. Digamos, es un proceso de oferta y demanda en el mercado laboral que tiene que ver con la recesión, por un lado, como te explicaba, y por otro lado, pienso yo, con un menor flujo migratorio de venezolanos hacia el exterior. Mm. Ángel, según tu experiencia, la de tu equipo de trabajo, la gente que está detrás de todo esto, ¿cómo imaginan ustedes que termine el año? Porque en principio, digamos, uno desde afuera y sin saber fijamente cómo se mueve en estos términos, uno entendería que la esperanza es poca y que el sector privado va a seguir sufriendo. ¿Será así o ustedes tienen alguna esperanza en cuanto a final de año que esto pueda mejorar? Eh, bueno, creo que todo va a depender de lo que pase con el fin de la licencia general 41, de si se extiende su permanencia o no, y del acuerdo comercial que llegue Estados Unidos con China. Si Estados Unidos acuerda con China un cese de la guerra,
Venezuela, porque el mercado completo se lo quedaría a China y es algo que Estados Unidos ha evitado hasta ahora. Entonces yo creo que va a depender mucho de cómo termine la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y si eso termina en unos términos, un acuerdo pronto, pienso yo que habría una revisión, me parece a mí, de la licencia general 41 por una nueva licencia, y eso podría mejorar la perspectiva para fin de año. Ángel, en el informe puedo leer que el salario promedio en la empresa privada está al orden de los $237 mensuales, pero obviamente hay como escala, o sea, hasta un gerente, hay profesionales, hay personal obrero. ¿Usted tiene especificado más o menos en ese escalafón cuánto va ganando alguien que trabaje en la empresa privada? ¿Hasta cuánto llega? ¿O cuál es el máximo promedio que puede ganar alguien en la empresa privada o el más bajito? Bueno, el gerente, ¿no? Que está allí, y luego el que menos gana es el obrero. Y ese promedio es el que tú has referido, ¿no? Digamos, creo que en el informe está, eh, no lo tengo acá a la mano, por referiste al no. Pero bueno, básicamente lo que tienes es, esto es una muestra en 5 estados del país, del sector comercio y servicios. Obviamente la empresa privada, ¿no? No están grandes empresas industriales, por ejemplo, no está el sector público, sino, como tú decías, empresa privada del sector de servicios y comercio, que es el gran empleador de la economía en Venezuela. Sí. Ángel, Sí, digamos, ya hablamos... aquí puedo leer, Sí, disculpa, dale, Valentina, Santi, aquí dale, no, puedo dale, leer Santi. gerencia, por ejemplo, $531, profesionales y técnicos 340 y obreros 217. Comparativamente con el continente, Venezuela está muy por debajo del resto de los países. Sí, claro, por supuesto, y eso es lo que te explica la migración, ¿no? Si tú eres un gerente y puedes ganar $2.000 en Perú, en Chile, obviamente eso explica que la gente haya buscado alternativas en otros lugares o en Estados Unidos incluso, ¿no? Entonces, pues sí, así funcionan los mercados laborales. Y ojo, estos precios han venido subiendo desde que tenemos esta medición, desde la pandemia, o sea, a final de la pandemia en 2021, pero todavía siguen siendo muy por debajo. Creo que cuando comenzamos la primera medición que hicimos, el salario promedio llegaba a $100 mensual de un obrero. Hoy está por encima de 200. Es un incremento en términos en dólares nominales de más de 100%. Pero aún así sigue siendo un salario que está por debajo del promedio de la región, incluso por debajo del salario mínimo de algunos países de la región. Sí, Ángel, ¿qué hacer entonces, digamos, porque ya hablabas, digamos, de que hay que esperar qué pasa entre Estados Unidos y China y toda esta guerra de aranceles en el mundo que impacta directamente en la economía de Venezuela, pero ¿qué se puede ir haciendo, digamos, para tratar de empezar a revertir esta situación en materia, por ejemplo, de empleo? ¿O ustedes qué han encontrado de cuánto tiempo se necesita para, digamos, tratar de normalizar el tema de los ingresos, que sí sea pues un ingreso válido frente a los diferentes costos y gastos que tiene, por ejemplo, la familia venezolana actualmente? Sí, allí la gran variable es crecimiento económico. Si tú tienes crecimiento económico trimestre a trimestre, los salarios pueden ir mejorando. Si el crecimiento económico no mejora o no tienes crecimiento, sino bien recesión, el salario se estanca o decrece. Entonces tú lo que necesitas es crecer trimestre a trimestre, crecer a 2 dígitos, 10% cada año, por ejemplo, para en el plazo pues, de 5 años tener un salario que más o menos pueda funcionar, ¿no? Y bueno, allí entramos en otro tipo de cosas que tiene que ver con la variable política, pero pienso yo que la gran variable de ajuste para saber si la economía venezolana o los salarios van mejorando es el crecimiento. Si el crecimiento no existe o es bajo, los salarios van a seguir. Ángel, en principio y digamos como para entender más allá de estas variables económicas, de los números, de estas situaciones que están de la mano de otras variables, como decías, del tema de la licencia, de los movimientos económicos, ¿cómo hace hoy en día una empresa privada, sea pequeña o grande, para sobrevivir en Venezuela en función de tantos cambios? Es decir, ¿cómo planifica una empresa privada en Venezuela sabiendo que hoy cuenta con un bolívar, mañana no sabe si cuenta con ese mismo bolívar y no sabe ni siquiera si va a contar con ese mismo bolívar la semana que viene? ¿Cómo hacen ustedes en una empresa privada
para manejarse, para planificar, para poder trabajar en función de eso, que ha sido siempre, además, la forma en cómo se trabaja la empresa privada en un país como Venezuela? Bueno, se llama incertidumbre, ¿no? Y tienes que manejar la incertidumbre. Una incertidumbre que en este momento es mundial, ¿no? Con el tema de la guerra comercial, la incertidumbre está en si los carros eléctricos van a poder comprar las baterías en China, a qué precio, si los chips van a poder fluir de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a China. Tenemos incertidumbre y esa incertidumbre lo que hace es que se detengan las inversiones, que se detengan los proyectos. Por eso la incertidumbre juega en contra del crecimiento económico en Estados Unidos, en China, en Venezuela, en Colombia, en todos lados. Es muy difícil, pero bueno, creo que básicamente parte del éxito es de aquellas personas que sepan planificar bajo incertidumbre. Ahora, una incertidumbre durante tanto tiempo, tantos años, lo que hace es que tiene una economía ralentizada, una economía que va más lento, una economía donde cualquier persona que es adversa al riesgo, pues se cubre y no está pues completamente, las inversiones no se dan al 100%, los gastos no se dan al 100% y la economía, por supuesto, no termina funcionando al 100%. Sí, Ángel, tú comentábamos y hacemos la comparación con el resto del continente de lo que se ganaba en Venezuela con otros países de la región y obviamente eso era producto de la migración. Pero también hemos comentado que aquí hay una migración interna porque efectivamente en Caracas aparentemente se gana o se pagan mejores salarios. Esto es así, ustedes lo han comprobado, fuera de la capital es menos. ¿Y por qué ocurre eso? Si podemos estar hablando más o menos del mismo país, ¿no? ¿Por qué ocurre eso que en Caracas Sí. hay mejores salarios? Sí, bueno, en Caracas y en el Zulia, ¿no? Están los mejores salarios, por encima de 200 bolívares, $200 el salario promedio. En el caso de Anzoátegui está por debajo de $100 el estado de Anzoátegui, ¿no? Que son donde tenemos muestras. Entonces, eso lo que te muestra es las gran diferencias que hay entre una región y otra. Pero bueno, eso también ocurre en todos los países del mundo, ¿no? Nueva York gana más que en Alabama. O sea, y por eso nosotros sacamos una muestra nacional para que nuestro promedio no sea el que ocurre en la ciudad de Caracas, sino que se muestre un poco también lo que está pasando en otras regiones del país. En Venezuela, además, el salario promedio en Venezuela históricamente había sido el salario mínimo. Y eso hacía que las regiones tuviesen más o menos, el obrero ganase más o menos lo mismo en cualquier lugar del país. Cuando el salario mínimo ha dejado de ser el referente, porque es solo $1, pues bueno, ya las diferencias regionales se hacen mucho, se acentúan mucho más y tienen que ver esas diferencias también con los salarios, los servicios públicos que son mejores en las capitales y en el caso de Caracas superiores al resto de las regiones y eso entonces ha generado en Venezuela algo que se conoce como desigualdad regional. Venezuela era un país que históricamente había sido muy igual entre una región y otra. De hecho, el Zulia podría tener mejores salarios que Caracas, algunas regiones del Oriente. O sea que no había muchas diferencias regionales. Más o menos todas las ciudades eran más o menos iguales. Hoy en día Caracas está muy por encima y eso tiene que ver con esas desigualdades regionales, producto en parte del colapso eléctrico que ha vivido el país en los últimos 10 años. Ángel, muchísimas gracias por